Ya, chiquillos, la última clase estuvimos viendo, ¿cierto? Me acuerdo que vimos las propiedades también. Estos ejercicios estaban como tarea, están acá. Yo creo que lo hicieron, así que no lo voy a revisar de nuevo porque es lo mismo dos veces. Vamos a avanzar un poquito en la parte que aparecen aquí las propiedades, ¿cierto? Propiedades de igual base. Se suman los exponentes. En el caso de la multiplicación, en la división se restan. Aquí aparece la división. Multiplicación de potencias de igual exponente. Se conserva el exponente y se multiplican las bases, ya como sale ahí en el ejemplo. División de potencia igual exponente, es lo mismo, se conserva el exponente y se dividen las bases. Potencia de una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes, ese con ese, ya así como aparece en el ejemplo de acá. En la actividad 6 aparece básicamente la utilización de estas propiedades, ¿ya? No hay nada más que eso. Vamos a ir haciendo algunos, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, 7, 9, 11, 13. ¿Para qué vamos a seguir haciendo más tantos ejercicios iguales? Ya. El 1, si nos damos cuenta acá, tienen que ir ayudándome porque más para ustedes que para mí aprender a hacer esta parte. ¿Qué se repite en primer término? ¿Cuál propiedad tendríamos que utilizar para sacar el resultado? ¿Qué propiedad tendría que usar en el primero? ¿Qué se repite? Eso hay que mirar en las propiedades. ¿Qué elemento se repite? No se podría repetir. Ya, muy bien, Patricia. Los exponentes, ¿cierto? Entonces, los exponentes se van a quedar. Conservamos el exponente, que en este caso es 8, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con las bases? Dividirlo, ¿ya? 4 dividido en 12, 4 queda como fracción, dividido en 12, se podría escribir como... Se podría simplificar, ¿cierto? ¿Qué número simplifica el 4 y el 12? ¿Cómo simplificar el 3, Martina? ¿Simplifica el 4? Muy bien, Martina. 4. Entonces, si yo simplifico por 4, me da 1 y 3. O sea, nos da, eso sí, nos da la respuesta 1/3 y todo elevado a 8, ¿ya? Y como dice que hay que escribirlo reduciendo nomás a potencia, una potencia, esto está listo, ¿ya? Y de exponente positivo, 1/3 elevado a 8, nada más. No hay que sacar resultado, ¿ya? Vamos al tercero. Si tienen la guía a mano sería más fácil para sacar resultado, ¿ya? Ah, pues eso se equivocó. En el 3, ¿qué se repite? Lo primero que hay que darse cuenta es que se repite. No se escucha. Si nos damos cuenta, el único número que se repite acá es el 3, ese de ahí, ¿cierto? Ese es el exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el exponente y vamos a ver qué pasa con las bases. En este caso, esta base que está ahí nos da un número mixto. ¿Qué número mixto se va a transformar? Se va a conservar el 3, voy a escribir un paréntesis. 3 por 1 nos da 3, más 2, 5. O sea, nos da 5/3. Por 1/10 y todo elevado a 3. Sacamos las cuentas. 5 por 1 nos da 5. Y 3 por 10 nos da 30, elevado a 3. ¿El 5 y el 30 se puede simplificar? Claro que sí. ¿Por cuánto? Por 5. ¿Ya? Entonces aquí nos va a dar como resultado final 1, 6 y todo elevado a 3. ¿Ya?
1 sexto elevado a 3. ¿Dudas, chiquillos? Ahora que hay más conectados. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No tienen dudas? Muy bien. Avancemos. El 5. ¿Qué se repite acá? Lógicamente la base. La base es 5 tercios, ¿ya? 5 tercios, es decir, nos va a quedar 5 tercios. Y vamos a sumar, o dependiendo de los signos, restar los exponentes. En este caso es menos 7 más 3, ¿ya? Menos 7 más 3 me da menos 4. Entonces nos va a dar 5 tercios elevado a menos 4. Ya voy a borrar esos símbolos que están ahí. Están molestando nomás. ¿Qué se hacía cuando el exponente era negativo? A ver. Para todos los que hicieron su tarea. ¿Qué había que hacer cuando el símbolo del exponente era negativo? Estaba ahí. ¿Cuál era la técnica? ¿No se acuerdan? Recuerden que cuando el signo que está acá es negativo, hay que dar vuelta a la fracción. Es decir, nos va a quedar 3 quintos elevado a 4. Y ahí está listo el resultado. ¿Ya? Vamos al 7. 7 que está acá. Este de acá no se repite nada, no hay multiplicación, no hay división. Entonces, ¿qué propiedad vamos a usar? La que está arribita, la propiedad 5. Que dice potencia de una potencia. Es decir, vamos a conservar en la base, que en este caso es 5. Y vamos a multiplicar los exponentes. 4 por 5. 4 por 5 nos da 20. Entonces 5 elevado a 20. Ahí está listo. ¿Ya? Ya, ahora vamos al 9. Nos damos cuenta que se repite acá en 3 medios, pero este no tiene paréntesis. Pero sí le podemos poner. Si no tiene nada, uno lo puede escribir elevado a 1. Y queda igual, igual. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Entonces nos queda 3 medios, que es la base, y la división que restamos, 6 menos 1. ¿Cuánto me da 6 menos 1? 5, ¿cierto? Esto con paréntesis. Elevado a 5. Ya cuando no tiene paréntesis, uno le puede agregar elevado a 1. Si es que no tiene ningún número elevado. ¿Alguna duda, chiquillos? Está facilito, está. No hay nada más que hacer. El 11, que está acá. ¿Qué se repite? El exponente. Entonces tenemos que utilizar alguna de las propiedades de exponente. Conservamos el exponente de arriba. Y como hay una división, entonces tienen que dividir las dos fracciones. Entonces voy a escribir, voy a borrar acá, si no me alcanza el espacio. 6 séptimos. Y como es división, hay que dar vuelta a la fracción. Entonces me salto un paso, digo 35, 18 y todo elevado a 8, porque el 8 es el que se repite, el exponente que está acá arriba. Sacamos las cuentas, voy a escribirlo acá. Digo por acá. Se simplifica este 7 con el 35, me da 5 acá, ¿cierto? Y 1 acá, porque simplifica por 7. El 6 con el 18 por 6 me da 1 y este me da 3. Entonces me va a quedar 5 tercios. 5 tercios elevado a 8. Ahí está listo. ¿Ya? Vamos al 13. 6, ¿cierto? Se conserva la base que es 6.
hay una división, entonces vamos a restar los exponentes, ¿cierto? Hay que saberse las 5 propiedades que aparecen arriba. Entonces, un menos 3, menos 7, ¿qué me da eso? Menos 3 menos 7, menos 10. Cuando es negativo el exponente, siempre hay que dar vuelta a la fracción. Acá tiene un 1 escondido, entonces va a quedar 1 partido en 6 elevado a 10. ¿Ya? Y el último, el otro se los dejo para que la próxima semana tengan la tarea. Dice, exponente nos queda 10, ¿cierto? Tenemos que multiplicar las bases. Menos 5 octavos por 12, 17. Todo elevado a 10. Si nos damos cuenta acá, ¿se puede simplificar alguno? Sí, el 8 con el 12. Por 4. Se me va a dar 2 y este me va a dar 3. Y ahora multiplico para el lado. 5 por 3, 15. No negativo porque tiene un menos que está ahí. Y 2 por 17, 34. Y todo elevado a 10. Y ahí está listo. ¿Ya? A ustedes les queda más hacer los ejercicios siempre mirando las propiedades, que esa es la clave. Si saben usar todas las propiedades, estamos al otro lado. ¿Ya? Nada más. Ya, vamos a los casos especiales. Estamos en la guía, ¿cierto? Página 5 me parece que es. Casos especiales. Los ejercicios de aplicación de las propiedades de potencias pueden ser muy variados. Existen muchas situaciones donde a priori no se puede aplicar alguna propiedad de forma directa, sino que es necesario hacer algún cambio para igualar las bases o exponentes. ¿Ya? Cambiar la base. Este es el primer caso especial. ¿Ya? Dice, se expresan las potencias en la misma base y luego aplicar la propiedad, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá, este era el ejercicio. Ahí. Dice 2 elevado a 3 y 4 elevado a 6. Ahí a simple vista no se puede hacer nada, pero sí podríamos escribir ese 4 como otra potencia. ¿Por qué? Porque el 4 es 2 por 2. Entonces uno dice, ya voy a escribir 2 elevado a 3. Entonces eso es 2 elevado a 2, que es 4, ¿cierto? Y todo eso elevado a 6. Uso propiedad acá. Potencia es una potencia, en esta nomás. Y digo, 2 elevado a 3 que nos quedaba por base 2, 2 por 6, 12. Conservo la base, ¿cierto? Que en este caso es 2, y sumo los exponentes, que es 15. De ahí se obtiene ese resultado que está ahí. ¿Ya? Estos casos especiales son un poquito más difíciles que lo normal, pero se pueden hacer. ¿Ya? Vamos a invertir la base. Caso 2. Dice, si invierte la base, se cambia de signo al exponente y luego se aplica la propiedad. Y así nos damos cuenta acá. Ese es el ejercicio. El 2 está abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el exponente cambiar el signo del exponente. Es decir, nos va a quedar 2 elevado a 7 por 2. Si yo doy vuelta a esta fracción, ¿cómo va a quedar ese 10? Negativo. Entonces escribo menos 10. Conservo base y resto exponentes. 7 menos 10, ¿cierto? 7 menos 10 nos da... Ahora una división y le puse un por. Vamos a arreglar eso. Ahora sí. En una división. Se conserva la base, se restan los exponentes, nos queda menos menos 10. Eso nos va a quedar 17. ¿Ya? Súper bien. Caso 3. Vamos a escribir con negrito ahora. Dice, cambiar el signo del exponente. Es lo mismo del otro caso, pero ahora simplemente hay que repetir el exponente. Si nos damos cuenta de que un exponente es negativo, hay que cambiar el signo. Por ejemplo, si este era 13 positivo y este era negativo, hay que cambiar el signo de dando vuelta a esta fracción. Muestra acá el ejercicio que queda al revés, 5 novenos. Se conserva el exponente y se multiplican en este caso las bases. Nos queda eso, sacamos las cuentas y está listo. Ya, como les digo, hay que saberse bien las propiedades para poder hacer cada uno de los ejercicios. 4. Dice, separar la base, se separa las bases haciendo un uso inverso de las propiedades 3 y 4. ¿Ya? Si nos damos cuenta acá, ¿qué podríamos hacer? Tenemos menos 3 elevado a 9 y 3 elevado a 8. Ya, pero el menos 3 es el problema. Entonces, ¿qué hago? Saco el menos que está ahí como un menos 1. Escribo menos 1 elevado a 9 por 3 elevado a 9 por 3 elevado a 8.
El menos 1 lo dejo afuera siempre. Y como es impar el exponente, va a quedar negativo. Es como un menos 1 nomás. De estos dos que están acá, se conserva la base y sumo los exponentes, que me va a dar 17. Como es ser un menos, es lo mismo escribir menos 3 elevado a 17. ¿Ya? Era un poquito más complejo, pero se puede hacer. ¿Ya? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Era un poquito más difícil? Ya, vamos a hacer algunos ejercicios. No, acá hay que hacer el ejercicio y unirlo con el alternativo o el resultado que estará en la otra columna, en la columna A y la columna B. Ya, por ejemplo, en la columna A aparece este que está acá. El 8 elevado a 3 y 2 elevado a 10. Yo voy a hacer este, facilito, uno se da cuenta, no hay nada en común, no hay exponentes iguales, ni siquiera las bases. Pero ese 8 se puede escribir como base 2. ¿Cómo? Porque uno dice 8, ¿cuánto es 8 como base 2? 2 elevado a ¿cuánto me da 8, chiquillos? Ya, oigan, tan rápido hoy día. 2 elevado a 3 me da 8, ya. Porque uno dice 2 por 2 me da 4 y 4 por 2, 8. Ya, entonces ese 8 que está ahí lo voy a escribir como base 2. Entonces me quedo 2 elevado a 3, pero todo elevado a ese 3 que está ahí, a 3. Dividido en 2 elevado a 10. Sacamos las cuentas. 2 elevado a 3 elevado a 3 se multiplican estos dos exponentes por la otra propiedad, como la propiedad 4 o 5 que aparecía anteriormente. 2 elevado a 9, porque 3 por 3 es 9. Dividido en 2 elevado a 10. Ahora sí tenemos algo en común, que es el 2. Conservamos la base y restamos exponente porque es una división. 9 menos 10. 9 menos 10 me da menos 1. 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, ¿cómo se transforma la fracción? Escribiendo 1 partido en 2 y todo elevado a 1, que no tiene ningún sentido en este caso, entonces queda 1/2. Ya, veamos en la columna B dónde está el 1/2. Ah, está en la primera. Está acá. Entonces esa es la respuesta. ¿Ya? No sé si hay que unir, que se demuestran expresiones de 1/2. Parece que eso hay que hacer, demostrar que nos da el mismo resultado. Ya. Veamos el 3, el que está acá. Lo mismo. Si nos damos cuenta, ese menos 13 y ese 13 son muy parecidos, hay que cambiarle el signo. Y apareció un ejemplo arribita que era lo mismo, llegar y cambiar el signo. Entonces era menos 1, ¿cierto? Elevado a 5 por 13 elevado a 5 con paréntesis y 13 elevado a 4, ¿cierto? Ahí lo separé. Ese menos 1, como es impar exponente, va a quedar negativo. Entonces lo mismo que decir menos 1. ¿Ya? Por, conservamos base, que es 13, y sumamos exponente, porque es multiplicación de esos dos. 5 más 4, 9. Entonces nos queda menos 13 elevado a 9. ¿Ya? Ahí está, sí está bueno. ¿Ya? Vamos bien. ¿Dudas, chiquillos? Por favor, para ver qué podemos hacer. Todavía estamos a tiempo. No, dice la Martina. ¿Ya, Martina? ¿Alguien más quiere hablar?
Y ahora sí. Chiquillos, si no se entiende es porque le falta esta parte. Recuerden que vimos la parte de las propiedades. Estas propiedades tienen que sabérselas todas, las que aparecen en la página 4. ¿Ya? Propiedad de igual base, suma de exponentes, ¿cierto? La multiplicación, de la división de igual base, y resta de exponente, multiplicación de potencia de igual exponente, división de potencia de igual exponente, y potencia de una potencia. Ya, estos ejercicios cuando lo hagan, que seguramente es la próxima semana, ahí ya van a empezar a entender con mayor facilidad todo esto que aparece acá arriba, acá abajo. Porque estos son casos particulares, estos son un poquito más difíciles de los anteriores. Pero para hacer eso hay que saber bien utilizar las propiedades de la parte de arriba, si no se complica mucho. Ya, vamos a hacer este de acá. Tratando de conectar. No sé si puede. Ya. Si nos damos cuenta acá, no hay nada que se parezca, pero acá hay un número mixto, que está ahí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar ese número mixto en primer término y ver qué nos sale. ¿Cómo se transforma ese número mixto? Conservamos la base, que eran 4, en el denominador, multiplicamos el 4 por 1, que me da 4, más el 1 de arriba, que nos da 5 cuartos, elevado a menos 1, dividido en 4 quintos. Ya está listo ya casi. Porque nos damos cuenta que el 5 cuartos y el 4 quintos es el mismo número dado vuelta. Entonces, como acá hay un menos, y llegar y dar vuelta a este, el que está acá. Por lo tanto, ese me va a dar 4 quintos elevado a 1, porque lo di vuelta, ¿cierto? Cambió de signo el exponente. División, 4 quintos de nuevo elevado a 2. ¿Qué se hace acá? Se conserva la base y se restan los exponentes, porque es una división. Entonces me va a dar 1 menos 2, eso me va a dar menos 1, y nos da 4 quintos elevado a menos 1. Cuando nos da menos 1, ¿qué hay que hacer? Dar vuelta a la fracción, ¿cierto? Y nos da 5 cuartos elevado a 1, que es lo mismo que 5 cuartos. Ahí está, listo. Ya, vamos bien, nos dan los mismos resultados. Así que no hay nada más que hacer. Vamos al 5, el que está aquí. No es el 5. Como el 9 casi. Ya. Nos damos cuenta que el 5 y octavos con el 8 quintos es lo mismo, hay que dar la vuelta. Entonces, ¿cuál de los dos elegimos para cambiar de signo? El primero, por ejemplo. Se nos va a dar 8 quintos elevado a menos 2. Lo cambié de signo, por eso me quedo al revés. Dividido en 8 quintos elevado a 6. Conservamos la base, que en este caso es 8 quintos. Y restamos el exponente. Me da menos 2, que está ahí, menos 6. Se nos da 8 quintos elevado a menos 8. Cuando es negativo el exponente, se da vuelta, ¿cierto?, a la fracción, nos da 5 octavos, y el exponente queda positivo, elevado a 8. ¿Ya? Está listo, súper bien. Súper bien. Ya, vamos al último que vamos a hacer durante esta tanda. Después nos vamos a revisar otras cosas. Nos damos cuenta que nos da el 21,35 y el 3 quintos. El 21,35 es 5 por cuánto, por 7. Ah, pero este se puede simplificar. 21 y 35. ¿Por cuánto podría simplificarlo? Por 7, ¿cierto? El número en común es el 7. Entonces yo digo, simplifico estos 2 por 7. 21 en 7, ¿cuántas veces cae? 3, ¿cierto? 35 en 7, ¿cuántas veces cae? 5. Elevado a 5 por 3 quintos elevado a menos 1.
conservamos la base, que es 3/5, y sumamos o restamos los exponentes. En este caso hay que sumar, pero tiene un signo menos, entonces al final es como lo mismo. Menos 1, ¿cierto? Entonces es lo mismo que decir 3/5 elevado a 5 menos 4. Perdón, 5 menos 1. Nos da 3/5 elevado a 4. ¿Ya? Eso era todo. Había que simplificar antes de hacer el ejercicio. Acá hay uno de número. Vamos a hacer eso porque siempre se equivocan en eso. Saben que es un negativo, no es un negativo, es el número periódico arriba del 5. Ya que está ahí, no es el signo del 12. Entonces hay que transformarlo. Nos queda 5 novenos. ¿Ya? Y eso todo elevado a 12. Por 9/5 elevado a 5. Demos vuelta a cualquiera de las dos fracciones. Si uno da vuelta a la segunda, da lo mismo. ¿Ya? La primera nos daría 9/5, ¿cierto? Y el 12 quedaría negativo. Por 9/5 elevado a 5. La base es 9/5. Como es multiplicación, hay que poner una suma en este caso, en el paréntesis, ¿cierto? Más 5. Un negativo y otro positivo se restan. Nos va a dar 9/5 elevado a menos 7. Y como es negativo el exponente, hay que darlo vuelta. Nos queda 5 novenos elevado todo a 7. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Estaba más difícil, pero tampoco tanto. Como les digo, tienen que estudiar la parte anterior, la de propiedades, y después empezar a hacer este tipo de ejercicios porque son un poco más difíciles. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la parte de notación científica. Esto es muy, muy fácil. No tiene mayor dificultad, así que lo podemos hacer sin ninguna duda. Por ejemplo, dice notación científica: en cualquier ciencia van a existir cantidades numéricas con muchas cifras. Pueden ser o magnitudes muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, el número de átomos de carbono que hay en un gramo es todo este número gigante que está ahí. ¿Ya? La masa expresada en gramos de un solo átomo de carbono es eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un número muy grande y un número muy pequeño. Entonces ahora vamos a aprender primero cómo escribir una expresión con potencias de base 10, que es lo más fácil de hacer. ¿Ya? Una potencia de base 10 es cualquier potencia de la forma 10 elevado a n, lo que está acá, ¿cierto? Con n un número entero, que puede ser negativo o positivo, dependiendo si es muy pequeño o muy grande. El n mayor que 0, ¿cierto? Ya, si el n es mayor que 0, esto de acá es un 1 seguido de n ceros, lo que está acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo 10 elevado a 7, quiere decir que hay 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es todo. Y todo como siga. Si yo digo 10 elevado a 3, es porque hay 3 ceros, un 1 y 3 ceros. ¿Ya? Eso es todo con la potencia de base 10. Cuando el n es negativo, como aparece acá, va a ser un 1 partido en algo, ¿cierto? Y eso se puede transformar como 0,000. Acá dice n menos 1, 0, y el último decimal es un menos 1. Por ejemplo, acá yo digo el 10 elevado a menos 6, que está acá. ¿Ya? Por lo tanto hay que escribir 0, y ahora son 5 ceros y el 1. 1, 2, 3, 4, 5 y el 1. Si uno cuenta, igual hay 6 ceros, pero el 1 está delante de la coma. ¿Ya? Eso es todo. Ya, calcular el valor de las siguientes multiplicaciones y observa los resultados. Ya, 425 por 10 elevado a 1. ¿Cuánto nos da? 425 por 10 elevado a 1, que es 10. Eso nos da 425 y le agregamos un 0. ¿Ya? Eso es todo. El siguiente, 425 por 10 elevado a 2, que da 100. ¿Cierto? Eso nos da 425 y le agregamos 2 ceros. Y así van ustedes. Pues acá es re fácil. Uno dice 425
¿Y cuántos ceros le vamos a agregar? 3, porque es 10 elevado a 3. 3, ¿ya? Eso es todo. Después 4, después 5, después 6. ¿Ya? Hasta aquí vamos a dejar la clase, chiquillos. Me voy a acordarme de dejarla acá para después ver lo mismo más adelante. Ya no nos queda mucho tiempo, así que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Estudien, hagan sus tareas, que tienen tarea hoy día. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.